Bendiciones, mis amados hermanos. Hoy estamos en nuestro culto de doctrina, dándole las gracias al Señor porque nos ha permitido hoy reunirnos una vez más desde nuestras casas para estudiar la palabra del Señor, una oportunidad para poder orar los unos por los otros y poder agradecerle al Señor por la vida que nos presta, amén, por la oportunidad que nos da de caminar con Él, por la oportunidad que nos da de poder escuchar la palabra, esa palabra reveladora que nos genera vida, que nos genera refrigerio, esperanza, paz en medio de la tormenta. ¿Qué tal si tú ahí donde estás levantas una oración conmigo? Gracias, Padre. Gracias por una oportunidad nueva. Gracias por la bendición de poder contemplar tu rostro, de poder amarte, de poder, Señor, escuchar tu voz alrededor de nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos con los que amamos, pero también, Señor, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu presencia abunde en medio de nuestras vidas, en medio de nuestros corazones. Señor, dirígenos. Encamínanos en tu verdad, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, visite cada vida, aquellos que están enfermos, Señor, aquellos que están pasando momentos de dificultad, que el poder del Espíritu Santo les anime, les llenes y ellos puedan salir de este tiempo de crisis, de prueba o de dificultad y poder acercarse a ti, Señor, comprendiendo que tú eres un Dios que trae respuesta. Señor, bendigo cada familia, aquellos que están escuchando esta transmisión, pero aquellos que también la escucharán. Bendigo cada familia ya conectada y que el poder de tu Espíritu Santo camine con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo les invito a que me acompañen por favor al Salmo capítulo 40. Solo voy a leer un solo versículo, Salmo capítulo 40, y usted lo tiene en pantalla. Miren lo que dice el Salmo capítulo 40, versículo 17. Este salmo lo escribió el rey David. Y David decía: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. El salmista le podía decir a Dios: Señor, yo estoy afligido, estoy necesitado, pero yo sé que tú estás pensando en mí. Yo sé que el Dios que yo tengo es verdadero. Pero también le dice: tú eres mi ayuda, pero también eres el que me libertas, Señor. No te tardes. ¿Y qué tal si nosotros en esta noche le podamos decir al Señor, en este tiempo de culto de doctrina: Señor, no te tardes, no te tardes, yo estoy afligido, yo estoy necesitado. Señor, piensa en mí, piensa en mi familia, piensa en mi casa, piensa en mi salud, piensa en mi cuerpo, piensa, Señor, en mi país, en mi Colombia, Señor, en las naciones de la tierra. Piensa en aquellos que están viviendo momentos de dificultad y trae respuestas, Señor, a favor nuestro. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te invito que nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito para escuchar la palabra del Señor. Que Dios sea ministrando sus vidas y corazones. Bendiciones. Dios los bendiga, qué bueno que estén una vez más en nuestro culto de doctrina, donde estamos estudiando la carta de Santiago o la carta del apóstol Pablo a Santiago. Una carta muy interesante a una iglesia que está pagando por el mundo, una iglesia que salió y de cierta manera hay una persecución y hay unas crisis que están viviendo. Una carta que nos es muy relativa o es muy especial para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles y los cristianos en Santiago están viviendo tiempos difíciles, tiempos económicos difíciles y tiempos que necesitaban una respuesta real de parte del Señor. Esta iglesia necesitaba una respuesta especial de parte de Dios. Entonces hoy estaremos tocando el tema. Vamos a buscar acá. La religión verdadera es la que demuestra la fe. La religión verdadera es la que demuestra la fe. Amados, qué bueno es tener una fe que realmente funcione. Mucha gente tiene religión, pero su religión solo le sirve para el domingo o para reunirse un día a la semana, 2 días a la semana, pero a la hora de enfrentar crisis, tal religión no es funcional. O sea, esa religión solo es funcional en la mente, solo es funcional dentro de un templo,
pero la vida real no es funcional. Y lo que nos está exhortando la carta de Santiago es a tener una fe que sea demostrada por obras, que realmente funcione en todo momento. Y esta iglesia que está viviendo crisis en el mundo necesitaba una fe así. Nosotros, los creyentes de hoy en día que estamos viviendo crisis, necesitamos una fe funcional, una fe de resultados, una fe verdadera. Entonces, la religión verdadera es la que demuestra la fe. Yo quiero que vayamos a la carta de Santiago. Vamos a la carta de Santiago y vamos a leer Santiago 1:26. Santiago 1:26. Tengo un momento, la busco para todos. Vamos a leerla aquí para todos. Dice la palabra del Señor. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Escuche esto. Es vana. Entonces, ¿existe una religión vana? Eso es un buen punto de partida. Existe una religión falsa, vana. O sea, sin que no es funcional. ¿Ok? Y la religión pura, sin mácula, delante de Dios el Padre, es esta. Visita a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdense sin mancha del mundo. El versículo 26 nos dice que hay una religión falsa, vana, que no funciona. No es funcional, no sirve. Ni para este mundo ni para la vida eterna. Pero el versículo 27 nos dice que hay una fe o una religión que sí es funcional, que sirve para este mundo y que sirve para la vida eterna. Y hoy estaremos indagando esto. Y usted y yo necesitamos una fe funcional que realmente esté acorde a la necesidad de nuestra vida. ¿Ok? Entonces vamos a estar analizando la religión falsa. Religión falsa. Dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es vana. Tremendo, hermano. Entonces, importante. Y vamos a empezar a ver acá qué importancia tiene este texto para nuestra vida. Vamos a empezar a indagar un poco acá en este contexto. La religión del tal es vana, dice el texto. Entonces, ¿qué religión es vana? Vamos a ver. Dice acá. Aquí hay una persona religiosa que piensa que la religión simplemente es funcional por sí misma. Entonces, la palabra refrenar que aparece en el texto significa kalinagogeo. Kalinagogeo. Esa palabra freno, conducir, significa conducir mediante un freno, mantener bajo control. Es interesante que cuando habla de una religión vana, relaciona la lengua. Eso es bien interesante. Entonces, la gente que tiene una religión vana solo tiene palabras, pero sus palabras son vanas. Solo tiene argumentos, pero no tiene resultados. ¿De dónde vienen esos argumentos? Pues vienen primero de los pensamientos. Un falso argumento se forma en la mente de la persona, un falso argumento se forma en el intelecto de la persona, pero también un falso argumento se forma dentro del ser de la persona. La Biblia habla del espíritu de vuestra mente, es decir, nuestra mente está combinada con nuestro espíritu. A veces no entendemos esta parte, pero nuestra mente está combinada con nuestro espíritu. Entonces, cuando hablamos de un falso argumento, estamos hablando que también tenemos algo que está mal dentro de nuestro espíritu. Un falso argumento. Habla cosas que piensa que son correctas, pero no son correctas. Hay mentiras que decimos que creemos que son verdades, pero son mentiras. Y esas son las peores mentiras. Está la mentira que el que la dice cree que es mentira. Y está la mentira que el que la dice cree que es verdad. Y es la peor mentira de todas. Y la falsa religión es ese tipo de mentiras. La falsa religión es que habla una mentira que cree que es verdad. Tremendo eso. Entonces, hablar sin medir, sin refrenar, ¿sí? Y tiene que ver con Mateus, es carente de resultados. Es decir, el argumento, lo que se habla, lo que se predica, no sirve. Carece
de resultados, no es funcional para la vida del ser humano. Qué triste eso, hermano, tener una religión de esta manera, una religión que no funciona. Pero vamos a ver entonces qué tipos de argumentos o cómo podemos estructurar un argumento falso. Eso sería bien interesante. ¿Cómo llegamos o podemos llegar a construir o a formar un pensamiento falso, una fe falsa sin resultados? Quizás usted lleva años en una religión. Usted dice, yo soy quizás de la religión tradicional, es decir, la romana, que es conocida sobre todo en nuestra Latinoamérica, que fue invadida, y usted dice, no, yo llevo años en la religión tradicional, ¿y de qué le sirve? ¿En la vida práctica le ha funcionado? Está hablando de la vida práctica. Cuando han requerido a Dios, ha estado allí, cuando ha habido depresión, cuando ha habido violencia en su vida, ha estado la presencia de Dios allí, usted ha podido sentir realmente la presencia de Dios, Dios le ha hablado de una manera directa, Dios ha venido a su vida, Dios ha sido vivo en su vida, o también otras religiones o sectas que prohíben cosas pero a la final no nos edifica. Entonces vamos a ver algunos argumentos religiosos o cómo funcionan algunos de esos argumentos religiosos. Allá aparece en pantalla argumentos religiosos falsos. Lo primero que es un argumento es algo que se conoce como teología de retazos. No sé si usted se acuerda o ha visto estas sábanas de retazos. Cogen pedazos de tela que sobran y las unen hasta que hacen toda una sábana. Así hacen con la teología, es decir, cogen textos de la Biblia de diferentes lugares aparte y los unen y hacen un argumento falso. Muy bien, entonces le voy a explicar esto de la teología de retazos con un ejemplo. Vamos a leer Deuteronomio 24.1, libro de Deuteronomio 24.1, 1 al 4. En un momento lo busco y lo ponemos en pantalla. Dice Deuteronomio 24.1, 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podría ir a casarse con otro hombre, pero si la aborreciere este último y le escribiese carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despediera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Lo que está diciendo el texto es cuando le daba carta de divorcio en el Antiguo Testamento. Este decreto no es vigente en el Nuevo. Hay dos decretos vigentes en el Nuevo Testamento, pero este ya no es vigente. Pero en el Antiguo Testamento, ¿qué sucedía? Cuando un hombre le daba carta de divorcio a una mujer por X o Y asunto, esta mujer se iba, pero este hombre tenía que pensarlo. Allí usa la palabra indecente, es decir, este hombre decía, esta mujer podría considerar indecente, esta mujer se viste mal y se tiene que ir. Y esta mujer se iba. Pero él tenía que pensarlo muy bien porque esa mujer no podía regresar nunca más a él. Este texto es literal. ¿Sí? Entonces este texto es literal, es un texto que habla del divorcio. Algunos cogen este texto que es literal y lo combinan con un texto que es simbólico. Y voy a buscar ahora Jeremías 3, 8 y 14. Jeremías 3, 8 y 14. En un momento lo busco. Jeremías 3, 8. Lo voy a poner ahí en pantalla. Dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Entonces acá toma una metáfora del divorcio para hablar de Dios e Israel. Y le había dado carta de divorcio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces acá, por la fornicación de Israel y la fornicación de Israel que es acá, que adoraron otros dioses, ídolos, como hacen muchas de las religiones falsas. Adoran diferentes cosas, dicen que pueden ser intercesores, que están en todo lugar, que lo pueden escuchar, le dan deidad, le oran a esos dioses. Eso es lo mismo. Es lo mismo, eso se llama adulterio espiritual. O sea, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, aquellos que le oran a muertos, que le oran a santos,
eso está mal. Eso se llama idolatría, pero también se llama adulterio espiritual. Entonces, Israel había cometido adulterio espiritual, por lo tanto, Dios le da aquí simbólicamente carta de divorcio. Dice el versículo 14: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os instruiré en Sión. Entonces acá lo que está diciendo el texto, al principio en el versículo 8 dice, les doy carta de divorcio, en el 8 y en el 14 dice, si ustedes se arrepienten, yo los permito que regresen. Entonces algunos toman estos dos textos, el de Deuteronomio y el de Jeremías, dicen, no, Dios no puede permitir que ellos regresen, porque el texto de Deuteronomio dice que el divorcio, ya después que está ejecutado, no se puede permitir que la mujer regrese. Pero recuerde que es un texto literal y un texto metafórico o simbólico. ¿Ok? Entonces, de ese tipo de errores lo comete muchísima gente. Coger un texto literal y un texto metafórico, unirlos como si fueran de la misma naturaleza y hacer una teología de retazos. ¿Cuántas personas usan los textos mal? Y sobre todo en esta parte, unir cosas que son literales con cosas que son metafóricas. Palabras, o a veces unen textos por una palabra, pero la palabra no significa que el texto está hablando de lo mismo. Y lo cogen y lo unen y forman teología de retazos. Así son las religiones. Usted va a ver, por ejemplo, una secta como los Testigos de Jehová. Ellos cogen versículos de diferentes lados de la Biblia para unir un concepto. Entonces dicen, ay, venga, este versículo, aquí en el otro versículo, y empiezan a unir conceptos y usted empieza a pensar, ay, sí, tienen la razón, tienen la razón. No, eso se llama teología de retazo. Entonces la teología tiene que ser lineal. Tenemos que ver que un texto que está escrito está de acuerdo con todo el contexto, con el tema del libro que estamos leyendo, esté alineado con el capítulo, con el tema del capítulo que estamos leyendo, que la verdad central sea lo que quiso decir el autor original en el texto. Eso es lo que quiere decir el texto. No coger un pedacito que alguien dijo y otro pedacito que otro dijo y unirlos y hacer una teología de retazos. Eso es bien entonces importante para nosotros. Entonces, ¿cómo más formamos argumentos religiosos falsos? Diciendo Dios me habla directamente. Estas personas están surgiendo y están cogiendo mucha fuerza. Siempre las ha habido, pero en esos tiempos están cogiendo muchas fuerzas. Hay personas que dicen que Dios siempre les está hablando. Y Dios siempre nos habla con la palabra y Dios a veces nos habla al Espíritu. Pero estas personas argumentan que Dios siempre, siempre les habla. Es decir, si uno le dice, mire, la Biblia dice tal cosa, y ellos dicen, no, pero es que Dios a mí no me ha hablado. Dios a mí no me ha hablado. Uno los exhorta, no, pero Dios a mí me dijo otra cosa. Dios a mí me dijo otra cosa. Son personas que uno creyera que tienen el celular de Dios, ¿cierto? Y entonces hablan directamente con Dios por el celular. Y aunque uno les muestre algo con la Biblia, que es la profecía más segura, les puede decir uno, mira, pero es que la Biblia dice esto. Ellos dicen, no, Dios no me ha hablado a mí eso. Entonces estas personas están engañadas con su propia pensamientos y con sus propios sentimientos. Son personas que creen que escuchan a Dios, pero muchas de las veces están escuchando su propio sentimiento. Están escuchando sus propios pensamientos, confunden la voz de Dios con la voz del alma. A veces en ellos, por ejemplo, si hay ira, pueden actuar sobre la ira y pensar que Dios quiere que haga esto. ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que dice dentro de las congregaciones, Dios me dijo que no hablara más con tal hermano porque ese hermano es muy rebelde o ese hermano me puede llegar a contaminar. Ese hermano me ha hecho algo y yo veo que ese hermano realmente no es de fiar, así que Dios me dijo que no hablará más con ese hermano. Pero vamos a ver qué dice Mateo 5, 23 y 24. Estoy poniendo un ejemplo. Mateo 5, 23 y 24. Mire lo que dice acá. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda, voy a ponerlo en pantalla. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, mucha gente en la iglesia tiene un problema con un hermano y que dice, Dios me dijo que no tratara más a ese hermano, porque ese hermano no es correcto. Pero ¿qué dice la Biblia? No, si usted tiene un problema con el hermano, lo que dice Dios no es que no trate al hermano, lo que dice es que vaya y le pida perdón.
Y eso es lo que no queremos hacer. Entonces la carne le está diciendo a los sentimientos, no hable con él. Pero la Biblia nos dice, habla con él. ¿A qué obedecemos? Ese tipo de personas están sufriendo muy fuerte y se están haciendo mucho daño. Otras personas tienen algún inconveniente. Por ejemplo, el pastor los exhorta. Hermano, mire, eso está mal. ¿Y qué hacen ellos? Dios me dijo que me fuera a la iglesia. Dios me dijo, tengo que ir de la iglesia. Este tipo de argumentos. Entonces, el Dios me dijo es usar el nombre de Dios en vano. Porque cada vez que usted diga, Dios me dijo, y si Dios no le dijo, usted va a ser juzgado en el juicio por eso. Si usted no se arrepiente y le pide perdón a Dios. Tiene que tener cuidado con usar el nombre de Dios en vano, porque uno de los 10 mandamientos es, no usarás mi nombre en vano. Y cuando tú dices, Dios me dijo, escúchame, Dios me dijo y Dios no te dijo, y más, cuando contradice la Biblia lo que tú dices que Dios te dijo, tú estás usando el nombre de Dios en vano. Y eso se llama blasfemia. Así que hay que tener mucho cuidado con la frase Dios me dijo. Es de mucha delicadeza. Y no tengo nada contra los profetas porque algunos pensarán, no, pero los profetas no. Creo en los profetas, creo en la palabra profética. De todo corazón la creo. Pero hay que calibrar esta parte porque puede ser falsedad en el hombre. Entonces, otra manera de argumentar es el argumento de Dios me dijo. Vamos a ver otra manera en que se buscan argumentos. Mezclar Biblia con mentiras. Mezclar Biblia con mentiras. Le voy a poner un ejemplo. Una mujer está muy enamorada, una chica de la iglesia muy enamorada de un novio no cristiano. Entonces se le dijo a esta persona, mire, la Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual. Es un mandato de la Biblia. ¿Tú qué piensas de eso ahora que estás con un novio no creyente? Además estás haciendo fornicación con esta persona. Estás cometiendo acto de fornicación. Entonces ella coge un versículo y dice, la Biblia dice que Dios es amor. Y yo amo a este hombre. Si yo amo a este hombre significa que Dios me aprueba, porque Dios es amor. Y si Dios me aprueba, pues lo que haga por amor, si yo tengo relaciones sexuales con él, no es fornicación porque lo hago por amor. Sí, pero no se han casado, no, pero no es fornicación porque lo hago por amor. ¿Ok? Entonces, eso se llama combinar Biblia con mentiras. Entonces, nos automentimos y cogemos pedazos de la Biblia para tratar de argumentar nuestra mentira. Y esto es supremamente peligroso. Cuidado con esto, hermano. Eso es falsa religión. Falsa religión, tener teología de retazos, falsa religión, Dios me habló directamente, falsa religión, mezclar Biblia con mentiras. Y otra cosa que también usamos para argumentar es aceptar cualquier pensamiento. Ah, no, todo lo que los demás digan, eso es aceptable. Mire, una cosa es que uno respete lo que otro diga, pero aceptarlo es totalmente diferente. ¿Sí? O sea, yo no puedo aceptar lo que todo el mundo dice. Entonces, no podemos estar dispuestos a aceptar falsos pensamientos. ¿Ok? Entonces, no podemos tener argumentos en nuestra cabeza y hablarlos y pensar que la vida nos va a ir bien porque creemos plenamente en eso. No, eso se llama falsa religión y es lo que nos está exhortando el texto. ¿Para qué te sirve una creencia que no tiene resultados? Reacciona, por favor. Si no es de Dios, no va a tener resultados positivos, va a tener resultados negativos. ¿Para qué te sirve una fe así? Y si no te sirve la tierra, mucho menos para la eternidad. Vas a terminar en el infierno, te lo digo por amor. Vas a terminar mal. Entonces tenemos que ver esto. Ahora, ¿qué hace la religión? ¿Por qué la gente a veces en una religión falsa se quedan ahí? Y vamos a ver un texto que está en Primera Carta a Timoteo, capítulo 4. Está ahí en pantalla. Primera Timoteo 4, 1 al 3 dice, pero el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán o negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, eso son falsas religiones. Ahí encontramos las falsas religiones. Y dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, mire, el Espíritu Santo dice que hay falsas religiones. Primero, la religión de donde aparece. Aparece motivada de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, según el versículo 1 que lo tiene ahí en pantalla. Cuidado, ese cuento que todas las religiones son buenas, falso, absolutamente falso.
Todas las religiones tienen un trasfondo espiritual, ya sea por el Espíritu Santo o ya sea por demonios. Pero toda religión, hermano, tiene un trasfondo espiritual. Así que tenga cuidado en qué iglesia va, a qué religión usted está aceptando en su corazón. Porque puede ser una religión que escucha demonios, engañadores, doctrina de demonios, una fe incorrecta que lleva a apostatar o a negar la fe verdadera. Una fe incorrecta daña la fe verdadera, no le da espacio a la fe verdadera. ¿Qué estás creyendo? ¿Es bíblico? Hay gente que dice, pero es que yo pienso que es así. Sí, que bueno, respeto que tú pienses, pero quiero decirte, no importa delante de Dios lo que tú piensas, lo que importa es que tú aceptes lo que Dios dijo. La fe verdadera es aceptar lo que Dios dice en su palabra. No es simplemente tratar de meter lo que yo pienso o lo que yo quiero acuñar a mi manera. Eso es tremendo. Y entonces, ¿cómo actúa esta religión? Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia. Entonces, la hipocresía cauteriza la conciencia. ¿Qué significa la hipocresía? La persona hace un acto religioso, como el que aparece en el versículo 3, prohibirse casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó. ¿Qué religión falsa prohíbe casarse? La religión católica. Le prohíbe a los curas casarse. Entonces, eso es hipocresía porque encontramos una cantidad de casos de curas que no se casaron, pero tienen hijos, viven en fornicación, porque la religión les prohíbe casarse, pero el cuerpo les pide tener una pareja. Eso es tremendo. Entonces, eso es falsedad. Mandan a abstenerse de alimentos, por ejemplo, los testigos de Jehová. No pueden tomar café. Y creen que porque no toman café son mejores que los que tomamos café. Ah, yo no tomo café, mi religión es mejor que la tuya. Hipócritas, dice la palabra. Ah, es que mi religión es mejor porque usted se pone ropa con algo negro. Mi religión es mejor porque yo camino, voy de rodillas a la iglesia, qué sé yo. Entonces ellos piensan que por un acto religioso su religión es verdadera. Mentiras, pero no funciona para la vida. Su matrimonio está mal, su economía está mal, su salud está mal, su vida está mal, está deprimido, triste, pero sigue yendo a la religión que no le funciona. Eso es tremendo. Por hipocresía. Entonces se convierten en hipócritas. Hipócritas. Y eso lo debemos evitar. Cauterizan la conciencia. Es decir, la conciencia le dice, mire, usted no toma café, pero usted sí está adulterando. Pero yo no tomo café. Sí, pero está adulterando, pero no tomo café. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, hacen cosas malas, pero como estoy haciendo lo que mi religión dice, estoy bien. Falso. No te has arrepentido, no has nacido de nuevo. Por favor, reacciona en el amor de Cristo. Necesitas cambiar. Necesitas la fe que solo Jesucristo nos da. Entonces, a veces decimos, la religión no salva. Es real. El que salva es Jesús, pero las religiones sí condenan. Hay religiones que sus prácticas condenan al ser humano. Entonces tenga cuidado con eso, porque aunque la religión no te salve, el que te salva es Jesucristo, las religiones sí te pueden llevar al infierno, motivadas por doctrina de demonios. ¿Cuál es tu fe? ¿Es verdadera? ¿Es falsa? ¿Qué tipo de fe estás practicando, hermano? Necesitas meditar en esto. Entonces ya hablamos de la religión falsa. Vamos a hablar ahora de la religión verdadera. Religión verdadera. Dice el texto en el versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Entonces ahí está, la que es pura, la que es aceptada por Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, me encanta porque la verdadera fe está en el ser y en el hacer. Escuche, la primera parte es del hacer, visitar a los huérfanos y a las viudas en tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo desde el ser. El ser y el hacer. Soy una persona santa y hago cosas por los demás. Tremendo. El ser y el hacer. Algo bien importante para entender en este contexto. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más acá. Ayudar al prójimo. Por ejemplo, estamos hablando acá de ayudar al prójimo. Dice el texto que acabamos de leer, viudas y huérfanos.
¿Quiénes son las viudas o quiénes más bien eran las viudas y los huérfanos de aquel tiempo? En aquel tiempo los hombres trabajaban, las mujeres no, es decir, las mujeres no producían dinero o economía en aquel tiempo. Entonces una mujer que su esposo moría y si ésta no tenía hijos, ella quedaba absolutamente desamparada, casi que mendiga. Al igual los niños que quedaban huérfanos, no era como hoy que hay bienestar familiar, hay lugares donde los podemos llevar para que los adopten. En aquel tiempo quedaban también prácticamente en la calle. Un niño que moría a sus papás en un accidente, que sucedía algo y él quedaba allí, simplemente quedaba a la deriva. Entonces la Biblia exhortaba a ayudar a personas que estaban a la deriva, personas que no tenían quien más les ayudara. ¿Ok? Yo quiero ampliar lo de las viudas con un texto que está en 1 Timoteo 5, 3 al 8. Lo voy a leer. 1 Timoteo 5, 3 al 8. Denme un segundo, lo busco. Lo voy a poner en pantalla. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Note que el texto habla que hay viudas verdaderas. Si habla de viudas verdaderas, es que hay viudas que son falsas. Ahora, viuda verdadera y falsa aquí no significa solo que no tiene marido. Significa está desamparada o tiene amparo. Una viuda verdadera está desamparada y es una mujer que busca a Dios. Una viuda falsa es una mujer que tiene amparo de algunos hijos y no busca a Dios. Mire, y lo voy a comprobar con el texto, no es un argumento mío. Dice, pero si alguna viuda tiene hijos, mire, tiene hijos o nietos, aprenda a estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Es decir, los hijos y los nietos deberían ayudar a esta viuda. Entonces, si hay una mujer que quedó viuda y tiene hijos, ¿sí? Se supone que esos hijos ya deben estar un poco más grandes porque si tienen nietos ya deben tener una buena edad. Esos hijos deben ayudar o deben de cubrir la necesidad de esta viuda. ¿Ok? A eso se refiere. Y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces Dios quiere que ayudemos a nuestros padres mayormente cuando esos quedan desamparados, es decir, se pierde o nuestra madre queda sin recursos, sin poder trabajar. Eso es la voluntad de Dios. Dice, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, esta palabra quedado sola es importante, es decir, no hay quien le ayude. A esa que no hay nadie que le ayude, no tiene hijos, no tiene nietos, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Miren los requisitos. No hay quien le ayuda, pero es una mujer santa. Es una mujer que busca a Dios. Ese es el requisito. Pastor, yo quedé viuda, la Biblia dice que me ayude. Hermana, usted busca a Dios, es una mujer santa, piadosa, es diligente en súplicas y oraciones noche y día, es una intercesora de la iglesia. ¿Sí? ¿O usted no es así? Si es así, cumple, si no, no cumple. Cuidado, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo este mundo. Entonces, si hay una mujer viuda, se le murió el marido, pero ella, perdóname la expresión, está teniendo relaciones sexuales con hombres de un lado, del otro, de vez en cuando mete un hombre a su casa, la Biblia no la reconoce como una viuda. Esta mujer, la Biblia la reconoce como una fornicaria. Eso es tremendo, hermano. Entonces, este tipo de mujeres que son así, que viven una vida desordenada, quedaron viudas pero bien desordenadas, chismoseando, haciendo el mal, ¿sí? No son las que Dios nos exhorta a ayudar. Dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces Dios nos exhorta a ayudar a nuestra familia que quedó viuda. La iglesia también tiene o debe tener ayuda para las viudas, para las personas que están en necesidad. Pero recuerde, ¿qué tipo de viudas? ¿Todas las viudas, pastor? No todas las viudas. Uno, viudas que son de la iglesia primero, ¿cierto? Primero los de la fe, dice la Biblia. Entonces los que están dentro de la iglesia. Y esas viudas que están dentro de la iglesia que no tengan hijos que le ayuden. Si tienen hijos que le ayuden, tampoco la iglesia está en obligación de ayudarle. Eso es importante. Y otro, que esas mujeres sean mujeres de oración, espirituales, de búsqueda de Dios. O si no, tampoco
la Biblia nos manda a ayudarlo. Importante saber esto. Entonces, la verdadera religión es aquella que el que no tiene quien le ayude, le pueda visitar, dice el texto, pueda escucharle. Porque ayuda, pues escúcheme eso, ayuda no es solo dinero, aunque también está incluido. Ayuda muchas veces es visitar. Anoche Dios me dio la oportunidad de visitar una familia que estaba en crisis. Terminamos el culto de ayer, y bueno, anoche que estuve en un servicio, y nos fuimos a un lugar aquí en Cali a visitar una familia que tenía mucha necesidad, pero su necesidad tenía que ver con un índole espiritual. Tremendo. Entonces, ver a la gente con compasión, ver a la gente para darles el amor de Dios, la ayuda de Dios. Y aquí viene la otra parte. Entonces, la religión verdadera ayuda, pero también la religión verdadera trabaja en el ser. Trabaja en el ser. Dice, vivir en santidad. Vivir en santidad. Querido hermano que me escucha y amigo, la Biblia nos exhorta que si usted realmente tiene una fe verdadera, su religión es verdadera, usted vive una vida santa. Entonces usted no puede decir, mi religión es verdadera y pegarle a su mujer. Mi religión es verdadera y mantener borracho, drogado. Pero mi religión es verdadera porque no tomamos café. Sí, pero porque estás en drogas. O es que el salvador de tu religión es capaz de sacarte de las drogas. ¿Qué está pasando con tu vida? Es falsa tu fe. Es falsa. Tus resultados son falsos. Tremendo eso. Entonces dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Escuche, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Alguien que tiene una fe verdadera, una religión verdadera, se guarda de este mundo perverso. ¿Estamos en un mundo perverso? Sí. Difícil vivir. Tenemos corrupción, tenemos, hermanos, sexualidad en todo lado, invitaciones a pecar en todo lado de este mundo. Y podemos acceder a eso de una manera y mostrar que nuestra fe es falsa, o guardarnos de eso y mostrarle a ellos que están haciendo las cosas mal que nosotros somos luz para ese mundo, que Cristo vive en nosotros, que Él me cambia. ¿Cómo reaccionamos entonces nosotros ante estas circunstancias? Eso es bien importante. ¿Qué tipo de fe estamos viviendo entonces? Y quiero orar por ti. ¿Es tu fe verdadera o es falsa? ¿Tus creencias son verdaderas o son falsas? Padre, te damos gracias. Rodéanos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Oro por aquel que está viviendo una fe falsa. Rompo toda cadena con demonios, con doctrinas demoníacas. La rompo en el nombre de Jesús. Toda cadena religiosa que está apegado a una religión como la tradicional, rompo esta cadena. En el nombre de Jesús, renuncia con tus palabras. Di, renuncio a toda religión falsa, así haya sido practicada por mis padres, por mi familia. Renuncio en el nombre de Jesús y me apego a la fe en Jesucristo, una fe bíblica. En el nombre de Jesús, hoy acepto a Jesús como mi Salvador. Sálvame, sáname, sé el Señor de mi vida. Te acepto como mi Señor. Gobierna mi vida, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús. Que viva una vida santa, que sea luminar, que sea de ayuda para otros. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga. Gracias por estar conectados. Gracias por ver este video. Bendiciones para todos ustedes. Que estén muy bien.